mujer que ha sido violada y queda embarazada puede abortar? ¿Qué dice la Biblia sobre esto? No. Todos estamos seguros de que existe un sexto mandamiento, el cual dice Lo tirtzach, que se ha traducido como no matarás. Sin embargo, en hebreo la palabra tirtzach se traduciría más bien como asesinar. Es diferente de la palabra hagag, que sería matar. La diferencia está en realidad en cuál ha sido la intención, cuál fue el propósito que llevó a una persona para matar a otra. El primer homicidio que encontramos en la Biblia es el de Caín contra su hermano Hebel, que en realidad sería un fraticidio. Pero lo interesante de esta historia lo encontramos en el versículo 10 del capítulo 4 de Bereshit, es decir, Génesis 4:10. Kol demei achija tzuakim elai min ha'adama. La palabra demei significa sangre, pero curiosamente se encuentra en plural. Una evidencia de esto es la palabra que le continúa, que es tzuakim, la cual también está en plural y significa clamar en plural, es decir, claman. La verdadera traducción de esta parte sería: la voz de las sangres de tu hermano claman a mí desde la tierra. Pero, ¿por qué están en plural? La razón es porque el asesinato no solamente acaba con la vida de la víctima, sino también de todas aquellas generaciones que hubieran nacido si esta persona no hubiera muerto. Tal como lo dice la Mishnah, el que salva una vida es como si hubiera salvado a toda la humanidad. Una historia curiosa es lo que sucede con Jehová, con Eva. Ella como mujer deseaba tener algo propio de sí misma, algo que saliera de ella, así como ella había salido del varón. Ella quería tener algo que saliera de ella. Y es así como ella decide tener un hijo que sea propio de ella, probablemente motivada por ver las demás criaturas que tenían sus crías. Y aquí viene el detalle. Jehová nombra a su hijo Caín, que viene de la raíz Can, que significa adquirir o comprar, y es esta justamente la doctrina de Jehová. El querer tener algo, el querer poseer algo, el ganar algo, y naturalmente la envidia que tenía por querer ser igual que el hombre. Y Caín nace en medio de esta doctrina y se crea con ese tipo de valores. Caín es el primogénito, y como tal es su deber el presentar una ofrenda a Hashem cada cierto tiempo. Pero probablemente esto se le hizo rutinario, cegado por la idea de querer ganar en lugar de perder. Y es aquí donde entra Hebel. Hebel era el hermano menor, él no tenía por qué presentar una ofrenda a Hashem. Esa responsabilidad era la de Caín porque él iba a perpetuar la línea de Adán. Sin embargo, encontramos que, aunque Caín tenía que ser agradecido con Dios, el agradecido era otro, era Hebel. Hebel presentó voluntariamente una ofrenda a Hashem, y por esto es que Hashem miró con agrado a Hebel, pero no a Caín. El resto de la historia ya lo conocemos. Hebel era un obstáculo para la paz interior de Caín. Me suena familiar. Pero tenemos un ejemplo aún más adecuado para responder esta pregunta. ¿Recuerdan a Jacob? Él tenía 12 hijos y una hija. Su hija se llamaba Dina, y la historia bíblica nos cuenta que Dina había sido seducida por Shechem, el príncipe de Siquem. Y producto de esto es que Siquem la violó. Resultado fue de que sus 10 hermanos arrasaron con todo el pueblo de Siquem. Pero ¿saben qué pasó luego con Dina? Dina quedó embarazada de Siquem. Producto de esto es que le nació una hija, la cual se llamó posteriormente Asenat. Efectivamente, es ella con quien se casa José el soñador, José de Egipto. ¿Qué hubiese pasado si Dina hubiera decidido sobre su cuerpo y hubiese abortado? Definitivamente la historia hubiese sido otra. El Talmud nos cuenta específicamente en el Tratado de Baba Batra que cuando Dina estaba a punto de dar a luz, sus hermanos sugirieron matar al fruto de su vientre para que ningún cananeo pudiera decir que no hay vergüenza en las hijas de Israel. Pero Jacob los detuvo y colgó alrededor del cuello de la niña un disco de plata grabado con las palabras consagrada a Dios. Posteriormente, cuando ella llega a los pies de Potifer, él decide adoptarla viendo que su esposa era estéril. Muchos años más adelante, cuando José ya había salvado a Egipto de la hambruna, cuenta la historia que las mujeres arrojaban ofrendas de agradecimiento a sus pies. Asenat, al no tener nada más que el disco, se lo ofrece a José, y cuando él ve el disco reconoce la inscripción y entonces decide casarse con ella. Pero allí no queda la historia de Dina. Sabemos que Bereshit fue escrito por Moshe, pero algo que no todos saben es que Job también fue escrito por Moshe. Muchos piensan que Job fue escrito muchos años después de Bereshit y muchos años después del Éxodo. Pero la verdad es que Job está escrito en la etapa patriarcal y no vengan con eso de patriarcado opresor. Job ofrecía holocaustos por sus hijos, lo cual era una práctica recurrente tanto por Noé como por Abraham. Así que está ubicado después de la caída de Hasatán, pero antes del Éxodo.
¿Y qué tiene que ver Job? Pues resulta que Dina llegó a ser la segunda esposa de Job. Su honra fue restituida y ella fue restaurada por Dios. Regresando al punto inicial, ¿qué es un homicidio? ¿Qué es un asesinato? ¿Por qué se tratan de forma diferente? Homicidio es el acto por el cual un ser humano quita la vida a otro ser humano. Cuando hubo intención se considera como homicidio tal cual o como un homicidio doloso. Pero cuando no hubo intención se considera homicidio involuntario o culposo. En cambio, el asesinato es considerado la forma más grave de homicidio y generalmente es cuando presenta ciertos elementos como premeditación, alevosía, ensañamiento y ventaja. Premeditación es cuando la persona previamente ha reflexionado y decidido cometer el crimen. Alevosía es cuando el agresor busca privar de su defensa a la víctima para matarla. Ensañamiento es cuando se recurre a causar más daño del necesario para quitarle la vida a la persona. Ejemplo de esto es cuando hay apuñalamientos múltiples. Ventaja es cuando el agresor no corre riesgo de morir o de ser lastimado por la víctima. Así que si nos damos cuenta, un aborto es en realidad un asesinato en el cual existe premeditación, alevosía, ensañamiento y ventaja. De hecho, el término más correcto es un filicidio, que es el asesinato de un padre o una madre a su propio hijo.